Hola, ¿qué tal todos? Sean bienvenidos a un nuevo episodio de Historias y Cuentos. Soy su narrador Moon. Muchas gracias por escucharnos. Este es el episodio número 62 de Historias y Cuentos y les traemos otra historia del gran Edgar Allan Poe. Así que espero les guste y proseguimos con cuentos completos de Edgar Allan Poe. Pero antes de proseguir con la historia de la narración, les queremos traer nuestra mención. Les hago la mención de que Moon Potions es una tienda natural donde venden productos que se elaboran naturalmente y quien la creadora es Janet. Janet y su marca Moon Potions desean acompañarte en tu día a día, convertir lo cotidiano, lo mundano, lo normal, lo ordinario en un ritual placentero donde puedas conectar tus sentidos mientras cuidan de ti. Ella está convencida que a través de sus productos puede compartir contigo la idea de sensibilizar en la importancia del cuidado de tu alma, mente y cuerpo desde lo holístico y natural. En Moon Potion creen en el poder de la cosmética natural para nutrir no solo tu piel, sino también tu alma. Cada uno de sus productos están elaborados con ingredientes puros, respetuosos con el cuerpo y en armonía con la madre tierra. Y desde un enfoque holístico cuidan cada detalle, desde la energía de las plantas hasta la intención con la que crean cada fórmula. Recuerda, porque el verdadero bienestar comienza con pequeños rituales de amor propio. Si eres una persona que le gusta cuidar de tu alma, mente y cuerpo, te gusta lo natural y te gusta apoyar a la madre tierra cuidándola, pues te recomiendo Moon Potions. Y si te gustan los productos o te llamó la atención, pues te lo recomiendo. Yo uso un repelente natural que es buenísimo. A mí me ha funcionado y algunos cuantos amigos más. Si tienes la curiosidad y te gustaría intentarlo, pues contáctalo a través de sus redes sociales que son moon-potions en Instagram. O también los puedes encontrar en su tienda de Etsy como Moon Potion Magic. Igual no te preocupes si hablo muy rápido y no me entendiste. Dejo los links en la descripción del video. Eso fue todo, vamos con el episodio. Yo les traigo el demonio de la perversidad. Y esta es una de mis canciones favoritas que sacaron en legado de una tragedia. Así es, está buenísima esa canción. Y el demonio de la perversidad, me encanta. Vamos a darle. Voy a hacer una voz más profunda para que se cueste que yo soy el demonio de la perversidad. El demonio de la perversidad. Se toma en cuenta las facultades y los impulsos de la prima movilia del alma humana. Los frenólogos se olvidan de una tendencia que, si bien existe como sentimiento radical, primitivo e irreductible, los moralistas que lo antecedieron también ignoran. Todos la hemos ignorado a causa de la arrogante razón. Hemos dejado que su existencia huya de nuestro conocimiento solo por carecer de creencia, de fe, ya sea en la revelación o en la cabala. No hemos pensado en ella debido a la gratitud. No pensamos en que tal tendencia adquiera un impulso. No pudimos darnos cuenta de esta necesidad ni comprender, aunque la idea de ese primum mobile se hubiera introducido por sí. No pudimos comprender de qué manera era capaz de actuar con el fin de movilizar las cosas humanas, sin importar que fueran temporales o eternas. Es innegable que la frenología y, sobre todo, la metafísica fueron concebidas a priori, metafísico y lógico, más que el que piensa u observa. Imaginan imaginar de signos de Dios y le dictan propósitos. Al sondear así los objetivos de Jehová, identifican sobre dichos objetivos innumerables sistemas mentales. En cuanto a la frenología, por ejemplo, determinamos primero, y fue muy natural hacerlo, que entre los designios de la divinidad se lleva el de que el ser humano comiera. Le asignamos entonces un órgano de la alimentatividad a fin de que quisieras o no a comer. Asimismo, al decir que la voluntad de Dios desea que el ser humano se reproduzca, descubrimos de inmediato un órgano de amatitividad. Hicimos lo mismo con la combatividad, la idealidad, la casualidad, la constructividad, es decir, con todos los órganos que tuvieran que ver con una tendencia, un sentimiento moral o una facultad del puro intelecto. En tal ordenamiento de principios de la acción humana, los Spurgeonistas, con o sin razón, parcial o totalmente, no hicieron más que seguir en un inicio los pasos de sus antecesores. Dedujeron y establecieron cada cosa a partir del destino preconcebido del humano y tomaron como fundamento los objetivos de su creador. Más sensato hubiera sido, y más seguro también, fundar nuestra clasificación, ya que es nuestro deber hacerlo, en lo que el hombre común u ocasionalmente hace, y en lo que siempre hace de forma ocasional. Al contrario de fundarla en la hipótesis de lo que Dios pretende obligarle a hacer, como no podemos entender a Dios en sus obras visibles,
¿De qué manera lo entenderemos en los inconcebibles pensamientos que animan a sus creaciones? Si no existe la posibilidad de comprender en sus criaturas objetivas, ¿de qué manera haríamos de entenderlo en sus tendencias esenciales y en las etapas de la creación? La frenología hubiera tenido que admitir, conducida por la inducción a posteriori, como principio innato primitivo de toda acción humana, algo paradójico a lo que podría denominar perversidad, ya que no contamos con un término más propio. Tal como lo comprendo es, en verdad, un móvil sin motivo, un motivo no motivado, incitados por él. Hacemos las cosas sin finalidad comprensible, o, si lo anterior se considera contradicción en los términos, es posible llegar a modificar la proposición y afirmar que con sus incitaciones hacemos todo por la razón de que no deberíamos hacerlo. Teóricamente, ninguna razón podrá ser más irrazonable. Sin embargo, de hecho, no hay ninguna más poderosa. Según ciertos espíritus, en ciertas condiciones, llega a ser totalmente irresistible. Así como estoy seguro de que respiro, sé que en la seguridad del error o en el error de una acción radical frecuentemente la fuerza irresistible, la única que nos impulsa a la prosecución. Esta tendencia invencible a hacer el mal por el mal no consentirá análisis o resolución en ulteriores elementos. Se trata de un impulso radical, primitivo, elemental. Sé que esto argumentará que cuando persistimos en nuestros actos porque estamos seguros de que no deberíamos hacerlo, nuestra conducta es solo un cambio de la que por común provoca la combatividad de la frenología. No obstante, una mirada mostrará lo falso de tal idea. La esencia de la combatividad a la que alude la frenología es la necesidad de autodefensa. Se trata de nuestra salvaguardia contra todo daño. Su principio concierne a nuestro bienestar y de ese modo la voluntad de estar bien se excita al mismo tiempo que se desarrolla. Por tanto, algún principio debe excitar la voluntad de estar bien al mismo tiempo. Este principio será una sencilla transformación de la combatividad. Pero en el caso de lo que se denomina perversidad, la voluntad de estar bien no solo no se manifiesta, sino que existe también un sentimiento antagónico muy poderoso. En caso de que se apele al propio corazón, se encontrará, después de todo, la mejor réplica de la sofistería que acaba de indicarse. Nadie siendo sincero que consulte su alma y la someta a todas las preguntas negará que tal tendencia es radical. Es tan incomprensible como característica. No hay ser humano vivo al que, en cierto periodo, no lo hayan torturado. Por ejemplo, un intenso deseo de atormentar a su interlocutor con circunloquios. Quien habla advierte al desagrado que causa. Posee toda la intención de agradar. Además, es conciso, preciso y claro. El lenguaje más lacónico y luminoso lucha por brotar de su boca. Únicamente con dificultad refrena su curso, teme y se lamenta de la cólera de su interlocutor. No obstante, tiene la idea de que puede engendrar tal cólera con algunos incisos y paréntesis. Este pensamiento resulta suficiente. El impulso crece hasta el deseo hasta el anhelo hasta un ansia sin control, y el ansia, con el pesar y la mortificación de quien habla desafiando las consecuencias, es consentida. Ante nosotros hay una tarea que debe cumplirse con rapidez. La demora será ruinosa. Energía e inmediata acción exige la crisis más importante de nuestra vida. Nos quemamos y consumimos de ansiedad por iniciar la tarea y la anticipación de su magnífico resultado se enardece en nuestra alma. Tiene que emprenderse hoy, sin embargo, la dejamos para mañana. ¿Por qué? No existe la respuesta, salvo que sentimos tal actitud perversa al utilizar la palabra sin comprender el principio. Llega el siguiente día y con él la ansiedad más impaciente para cumplir nuestras obligaciones. No obstante, con el crecimiento real de la ansiedad, llega también un inefable deseo de postergación muy espantoso porque es insondable. Este deseo se fortalece en la medida que transcurre el tiempo. La última hora para la acción se halla al alcance de nuestra mano. La violencia del conflicto interno, de lo definido con lo indefinido, de la sustancia con la sombra nos estremece. Si la lucha ha llegado tan lejos, la sombra envejece, luchamos en vano. Suena la hora por felicidad y a la vez canta el gallo por el fantasma que nos atemorizaba. Se eleva, desaparece. Somos libres. Regresa la vieja energía. Trabajaremos ya. ¡Ay! ¡Ya es muy tarde! Al borde de un precipicio contemplamos el abismo. Nos sentimos mal y con vértigo. El primer impulso retrocede ante el peligro. Sin explicación alguna, permanecemos. Con lentitud, nuestro malestar y vértigo se confunde en una nube de indescriptibles sentimientos. Con mucha mayor y más imperceptible lentitud. Esa nube cobra forma como el vapor de la botella donde surgió el genio de las mil y una noches. Mas dicha nube nuestra al borde del abismo cobra consistencia. Una forma mucho más terrible que cualquier genio o demonio legendario. Sin embargo, es tan solo un pensamiento, si bien temible, de esos que congelan incluso a la médula ósea con la delicia feroz de un horror. Se trata tan solo de la idea de lo que serían nuestras sensaciones durante el rápido descenso sobre desde semejante altura. Tal descenso, tal aniquilación fulminante, por la sola razón de que conlleva la más espantosa y abominable entre las más espantosas y abominables imágenes de muerte y padecimiento que jamás se hayan presentado a la imaginación.
Por esta sola causa la deseamos con mayor fuerza. Nuestra razón nos aparta con violencia del abismo. Por ello nos acercamos con mayor impulso. En la naturaleza no existe pasión de una impaciencia tan demoníaca como la de quien, estremecido al filo de un abismo, piensa en arrojarse. Admitir por un instante cualquier atismo de pensamiento significa la inevitable perdición, ya que el discernimiento solo nos apremia para que no lo hagamos y justo por ello, afirmo, no es posible hacerlo. Si no hay un brazo amistoso que nos detenga, o si nos equivocamos en el veloz esfuerzo de echarnos hacia atrás, nos arrojamos y aniquilamos. Analicemos tales acciones y otras parecidas. Hallaremos que se derivan del espíritu de perversidad. Perpetramos esas acciones tan solo porque sentimos que no deberíamos hacerlo. Más cerca o más lejos de esto no hay principio razonable. ¿Sería posible considerar su perversidad como una instigación directa del demonio si no tuviéramos la certeza de que en ocasiones actúa para fomentar el bien? Yo hablé mucho, en consecuencia, puedo en cierto sentido contestar a su pregunta. Puedo explicar por qué vine, así como mostrar algo de que tendrá, por lo menos, una débil apariencia para justificar sus grillos y esta celda de condenado que ahora ocupo. Si yo no hubiera sido tan prolijo, si no me hubieran comprendido como la chusma, me hubieran considerado un loco. Ahora advierten con facilidad que soy una de las muchísimas víctimas del demonio de la perversidad. Resulta imposible que ninguna acción se haya preparado con tan perfecta premeditación. Semanas, meses enteros reflexioné en los medios del asesinato. Rechacé miles de planes debido a que su realización implicaba una posibilidad de que me descubrieran. Finalmente, tras leer unas memorias francesas, me encontré con el relato de una enfermedad casi fatal que le sobrevino a Madame Pilau, a causa de una vela envenenada por accidente. Esta idea me impresionó. Bien sabía que mi víctima acostumbraba a leer en la cama. También sabía que su habitación era pequeña y que allí había mala ventilación. Sin embargo, no es necesario cansarlos con tantas minucias. No es necesario exponer los fáciles artificios con los que sustituí en el candelero de su dormitorio la vela que encontré por otra fabricada por mí. A la mañana siguiente, lo hallaron muerto en su cama y el veredicto del forense fue: muerto por la voluntad de Dios. Heredé su fortuna y todo estuvo bien durante años. Ni una vez cruzó por mi cabeza la idea de que me descubrieran. Yo mismo hice desaparecer los restos de la bujía fatal. No dejé huella por lo que quisiera la posibilidad de acusarme, ni siquiera de considerarme sospechoso. La maravillosa sensación de satisfacción que nacía en mi pecho al pensar en mi absoluta seguridad era inconcebible. Por un largo lapso me acostumbré a deleitarme con esa sensación. Me daba un placer más real que las ventajas materiales que se derivaron de mi crimen. No obstante, sucedió al fin. Una época en la que esa sensación agradable llegó, con gran lentitud, a convertirse en una obsesión torturante. Torturante por la obsesiva. Apenas me era posible librarme de ella por instantes. Resulta de lo más común que nos arte el oído, o mejor dicho, la memoria, el estribillo de una canción vulgar o algunos compases tribales de alguna ópera. El martirio no resultaría menor si la canción fuera buena y la ópera tuviera algún mérito. Por fin, me descubrí de modo constante pensando en la seguridad y repitiendo en voz baja: estoy a salvo, estoy a salvo, estoy a salvo. Un día, mientras deambulaba por las calles, me sorprendí cuando murmuré, casi en voz alta, las palabras acostumbradas. En un acceso petulante le di esta forma novedosa: estoy a salvo, estoy a salvo. Estoy a salvo, ni soy lo bastante tonto como para confesar abiertamente. Apenas dije eso, un frío de hielo penetró hasta mi corazón. Tenía ya experiencia de estos accesos de perversidad. Me he esforzado en explicar su naturaleza. Y recordé que en ningún caso resistí exitosamente a sus embates. Ahora, la insinuación casual de que podía ser lo bastante tonto para confesar el asesinato se enfrentaba conmigo como la sombra verdadera me asesinaba. Y me llamaba a la muerte. En un inicio me esforcé para sacudirme la tal pesadilla. Caminé con vigor, más veloz, cada vez más veloz, y terminé corriendo. Sentí un deseo enloquecedor de gritar con todas las fuerzas. Cada ola sucesiva de mis reflexiones me abrumaba de terror. Sabía bien, muy bien, que reflexionar en mi situación era estar perdiendo. Aceleré más el paso, salté como loco por calles atestadas. Finalmente, la chusma se alarmó y me persiguió. Sentí que llegaba a mi destino. De haber podido arrancarme la lengua, lo hubiera hecho. Mas una voz ruda resonó en mis oídos. Una mano aún más ruda me aferró por el hombro. Me volví, abrí la boca para respirar. Experimenté por un instante las angustias del ahogo. Me hallaba ciego, sordo, confundido. Algún demonio invisible, pensé. Me golpeó con su ancha palma en la espalda. El secreto, el largo tiempo prisionero, irrumpió de mi alma. Dicen que me expresé con claridad, pero con un marcado énfasis y una prisa llena de pasión, como si me diera miedo la interrupción antes de terminar mis breves y densas frases que me entregaban el verdugo y el infierno. Tras contar lo necesario para la plena acusación judicial, caí desmayado. Hoy llevo estas cadenas y me encuentro en esta celda. Mañana estaré libre, pero ¿dónde? Y eso fue El demonio de la perversidad.
Proseguimos con el siguiente cuento. El diablo en el campanario. ¿Qué hora es? Expresión antigua. Todos saben de manera vaga que el lugar más bello es, o era, por desgracia, el pueblo holandés de Vondermoteimitis. Sin embargo, como se ubica a cierta distancia en las grandes vías, en una situación, por decirlo así, extraordinaria, quizá lo hayan visitado un corto número de mis lectores. Por tal razón, considero oportuno, para entretener a aquellos que no han podido hacerlo, entrar en algunos pormenores de este pueblo. Lo anterior es en realidad tanto más necesario cuanto que si me propongo a relatar los calamitosos acontecimientos ocurridos últimamente en sus límites, es solo con la esperanza de conquistar para sus habitantes la simpatía popular. De quienes me conocen, no hay duda de que el deber de que me impongo sea ejecutado con toda la habilidad de que soy capaz, con esa rigurosa imparcialidad, escrupulosa comprobación de los hechos y hora de confrontación de las autoridades, que deben distinguir siempre a quien aspira el título de historiador. Gracias a la ayuda conjunta de monedas, manuscritos e inscripciones, estoy autorizado a afirmar positivamente que el pueblo de Vonderboteimitis existió siempre, desde su fundación, justo en las mismas condiciones en que hoy se encuentra. En lo que respecta a la fecha de su origen, me es penoso no poder hablar sino con la precisión indefinida con la que los matemáticos se ven a veces obligados a conformarse con determinadas fórmulas algebraicas. La fecha, me está permitido hablar así, habida cuenta de su prodigiosa antigüedad, no puede ser menos que una cantidad determinable cualquiera. Respecto a la etimología del nombre Vonderboteimitis, confieso, no sé sin pena, estar en duda entre una serie de opiniones sobre este delicado punto. Muy sutiles algunas de ellas, otras muy eruditas y otras lo suficientemente en oposición. No hay ninguna satisfactoria. Tal vez la idea de Groswin, que coincide casi con la de Croutaplentey, debe aceptarse con prudencia. Está concebida en los siguientes términos. Vonderboteimitis, Vonderlech Donder, Boteimitis, quasi un Bleitzis ob Sol, Problit Sen. A decir verdad, esta etimología encuentra, de hecho, bastante confirmación de algunas señales de fluido eléctrico que pueden verse todavía en lo alto del campanario del ayuntamiento. Sea como fuere, no es mi intención comprometerme en una tesis de esta importancia. Y luego al lector ávido de informaciones que consulte los Oratiunculoe de Rebus Praeter Veteris, de Dunderguts, que vea también Blunderbusard, de Derivationibus, de la página 27 a la 5010. Infolio edición gótica, caracteres rojos y negros, con llamas y sin numeración, y que también consulte las notas marginales del autógrafo de Stufudumpuf, con los comentarios de Gruntundugusel. A pesar de la oscuridad que envuelve de este modo la fecha de fundación de Vonderboteimitis y de la etimología de su nombre, no cabe duda, como ya dije, de que ha existido siempre tal como la vemos en la actualidad. Es más, el viejo hombre del lugar no recuerda ni la más leve diferencia en el aspecto de una parte cualquiera de él. Y, en realidad, la simple sugestión de tal posibilidad sería considerada como insulto. El pueblo está situado en un valle perfectamente circular, cuya circunferencia mide, poco más o menos, un cuarto de milla, y se encuentra rodeado por completo de lindas colinas, cuyas cimas jamás pensaron sus habitantes hollar con su planta. No obstante, dan una excelente razón de su proceder, pues creen que no hay absolutamente nada al otro lado. Alrededor del índole del valle, liso y pavimentado con toda su extensión con ladrillos planos, hay una interrumpida fila de 70 pequeñas casas. Se apoyan por detrás sobre las colinas. En consecuencia, todas miran al centro de la llanura, justo a 70 yardas de la puerta delantera de cada casa. Cada una tiene en la entrada un jardincillo, con una avenida circular, un reloj de sol y 24 coles. Las mismas construcciones son tan iguales que son imposible distinguir una de otra. A causa de su extrema antigüedad, el estilo arquitectónico es un tanto extravagante, pero por tal razón es todavía notablemente pintoresco. Estas casas están construidas con pequeños ladrillos, bien endurecidos al fuego, rojos, con canos negros, de modo que las paredes parecen tableros de ajedrez en grandes proporciones. Los remates están vueltos del lado de la fachada, y poseen cornisas tan grandes como el resto de las casas en los bordes de los tejados y en las puertas principales. Las ventanas son estrechas y de amplio alféizar, con vidrieras formadas por cristales muy pequeños y grandes marcos. Gran cantidad de tejas de puntas arrolladas recubre el tejado. La madera es toda de color sombrío, totalmente tallada, pero de dibujos pocos variados, pues, desde tiempos inmemoriales, los tallistas de Vonderboteimitis no han sabido esculpir más de dos objetos, un reloj y una col. Ahora bien, hay que reconocer que hacen esto de forma admirable, y lo prodigan con similar ingenio en cualquier sitio que pueda encontrar el cincel.
Las habitaciones son tan parecidas a la parte interior como la externa, y los muebles son todos de un solo modelo. El piso está pavimentado con baldosas cuadradas. Las sillas y mesas son de madera negra, con patas torneadas, delgadas y finas. Las chimeneas largas y altas no solo poseen relojes y coles esculpidos en la superficie de su parte frontal, sino que, además, sostienen en medio de la repisa un auténtico reloj que produce un prodigioso tic-tac, con dos floreros, cada uno con una col, situados en los extremos como si fueran batidores. Entre cada col y el reloj se encuentran, además, un muñeco chino, panzudo con un gran agujero en medio de la barriga, a través del cual se aprecia la esfera de un reloj. Los lares son amplios y profundos, con retorcidos morillos. Continuamente arde un gran fuego, sobre el que se encuentra una enorme marmita llena de sauerkraut y carne de cerdo, vigilada sin cesar por la dueña de la casa. Esta es una gruesa y vieja señora, de ojos azules y colorado rostro, que se toca con un inmenso gorro semejante a un pilón de azúcar. Adornado con cintas purpúreas y amarillas, su traje es de mezclilla anaranjada, larguísimo por detrás y de estrecha cintura, por otros conceptos demasiado corto, porque deja descubierta la mitad de la pierna. Estas son un poco gruesas del mismo que los tobillos, pero están cubiertos por un lindo par de medias verdes. Los zapatos de cuero rosado se encuentran atados con un lazo de cintas amarillas dispuestas en forma de col. En su mano izquierda, un pesado relojito holandés. Con la derecha maneja un cucharón para el sauerkraut y la carne de cerdo. A su lado, un gato gordo enmanchado que exhibe en la cola un relojillo de cobre dorado de repetición, que los chiquillos le han atado allí como juego. En cuanto a estos chicos, los tres están en el jardín y cuidan del cerdo. Todos tienen 2 pies de altura. Se tocan con tricornios y visten chalecos purpúreos, que les llegan casi a los muslos, calzones de piel de gamo, medias rojas de lana, zapatones con gruesas hebillas de plata y largas blusas con grandes botones de nácar. Cada uno tiene una pipa en la boca y un abultado reloj en la mano derecha. Una bocanada de humo, una mirada al reloj. Una mirada al reloj, una bocanada de humo. El cerdo corpulento y perezoso se entretiene varias veces en mordisquear las hojas que cayeron de las coles y otras en querer morderse el relojillo dorado que aquellos pícaros le ataron también al rabo, con objeto de embellecerlo tanto como el gato. Exactamente enfrente de la puerta de entrada, en una poltrona de amplio respaldo forrado de cuero, con patas torneadas y finas, como las de las mesas, se instaló el viejo propietario de la casa, un viejecillo hinchado en exceso, con grandes ojos redondos y enorme doble papada. Su indumentaria se parece a la de los muchachos y nada más tengo que decir sobre esta en particular. Toda diferencia consiste en que su pipa es un poco mayor que la de aquellos y por tanto puede lanzar más humo. Lo mismo que ellos, tiene un reloj, pero lo guarda en el bolsillo. A decir verdad, tiene algo que hacer más importante que vigilar un reloj, y esto es lo que explicaré. Está sentado con la pierna derecha sobre la rodilla izquierda. Tiene el semblante grave y conserva siempre uno, por lo menos, de sus ojos decididamente fijo en cierto objeto muy interesante del centro de la llanura. Este objeto está situado en el campanario del ayuntamiento. Los miembros del consejo son todos hombrecillos achaparrados, adiposos e inteligentes, con ojos gruesos como salchichas y enormes papadas. Visten trajes mucho más largos, y las hebillas de sus zapatos son mucho mayores que las del resto de los habitantes de Vonderboteimitis. Desde que residen en el pueblo han celebrado varias sesiones extraordinarias, y han tomado estos 3 importantes acuerdos. Es un crimen alterar el antiguo buen ritmo de las cosas. No existe nada tolerable fuera de Vonderboteimitis. Juramos fidelidad a nuestros relojes y a nuestras coles. Sobre el salón de sesiones se encuentra el campanario, y en el campanario otra torre está, y siempre ha estado, desde tiempo inmemorial, el orgullo y la maravilla del pueblo, el gran reloj de la aldea de Vonderboteimitis. Y hacia este objeto se vuelven los ojos de los viejos caballeros sentados en poltronas forradas de cuero. El gran reloj tiene 7 esferas, una sobre cada una de las 7 caras del campanario, así que se le puede observar con comodidad desde todos los barrios. Estas esferas son enormes y blancas, y las agujas pesadas y negras. En la torre hay un hombre cuya sola misión consiste en cuidar el reloj, pero tal función es la más perfecta de las sinecuras, porque desde tiempos inmemoriales el reloj de Vonderboteimitis jamás ha necesitado de sus servicios. Hasta esos últimos días, la simple suposición de semejante cosa era considerada como herejía. Desde los más antiguos tiempos que los archivos registran, las horas sonaron con regularidad en la campana y en realidad lo mismo acontecía en todos los demás relojes, grandes y pequeños de la aldea. Nunca existió lugar comparable a este en señalar con tanta exactitud las horas. Cuando el voluminoso mazo juzgaba en que había llegado el momento de decir ¡las 12!, todos sus obedientes servidores abrían simultáneamente sus gargantas y respondían como un solo eco. En resumen, los buenos burgueses se hallaban encantados con su sauerkraut, pero orgullosos de sus relojes. Quienes disfrutaban de sinecuras un objeto de mayor o menor veneración, y como el campanero de Vonderboteimitis poseía la más perfecta de ellas,
Es el más perfectamente respetado de todos los mortales. Es el principal, dignatario de la aldea, e incluso los mismos cerdos lo contemplan con reverencia. La cola de su casaca es mucho mayor, su pipa, las hebillas de sus zapatos y los ojos y estómago son mucho mayores que los de ningún otro viejo caballero de la aldea, y en cuanto a su papada, no es no solo doble, sino triple. Describo el feliz estado de Vonderboteimitis. ¡Ay, qué lástima que el delicioso cuadro estuviera condenado a sufrir un día tan cruel de transformación! Hace muchísimo que no ha sido aceptado y comprobado por los habitantes más sabios de la aldea este proverbio. Nada bueno puede venir de allí en de las colinas. Y en realidad, hay que creer que estas palabras contenían en sí algo profético. Faltaban 5 minutos para el mediodía de anteayer cuando, en lo alto de la cresta de las colinas del lado oeste, surgió un objeto de extraño aspecto. Semejante acontecimiento era propio para despertar la atención universal, y cada viejo hombrecillo, sentado en su poltrona tapizada de cuero, volvió uno de sus ojos, desorbitado por el espanto, hacia el fenómeno y seguía con el otro fijo en el reloj del campanario. Faltaban solo 3 minutos para el mediodía cuando se comprobó que el singular objeto era un pequeño jovencillo que parecía extranjero. Descendía por la colina con enorme rapidez, así que todos pudieron verle muy pronto con facilidad. Era en realidad el más precioso hombrecillo que se había visto jamás en Vonderbotermitis. Tenía el rostro con tono oscuro como el rape, nariz larga y ganchuda, ojos como lentejas, enorme boca y magnífica hilera de dientes, que parecía muy interesado en exhibir riéndose de oreja a oreja. Añádase a esto patillas y bigotes, y no creo que nada quedara más por ver en su rostro. Tenía la cabeza descubierta, y su cabellera había sido arreglada con cuidado y con envoltorios para rizarla. Se componía su indumentaria de una casaca ajustada y colgante, que terminaba en una especie de cola de golondrina, por uno de cuyos bolsillos dejaba colgar una larga punta de pañuelo blanco. De uno de sus calzones de casimir negros, medias negras y gruesos escarpines, cuyos cordones consistían en enormes lazos de roso negro. Bajo uno de sus brazos llevaba un chapeau de brass, y el otro un violín casi 5 veces mayor que él. En su mano izquierda, una tabaquera de oro, de donde continuamente tomaba pulgaradas de rapé con la actitud más vanidosa del mundo, mientras saltaba descendiendo la colina y dando toda clase de pasos fantásticos. ¡Bondad divina! Era un gran espectáculo para los honrados burgueses de Vonderboteimitis. Hablando con claridad, el pícaro reflejaba en su rostro, pese a su sonrisa, un audaz y siniestro carácter. Mientras se dirigía con prisa hacia el pueblo, el aspecto singularmente extraño de sus escarpines bastó para despertar muchas sospechas, y más de un burgués que lo contempló aquel día hubiera dado por dirigir una ojeada bajo el pañuelo de blanca batista que colgaba de una manera tan irritante del bolsillo de su casaca con cola de golondrina. Pero lo que despertó en especial una justa indignación fue el hecho de que aquel miserable botarate, mientras ejecutaba tan pronto un fandango con una pirueta, no guardara un arreglo en su danza y no poseyera ni la menor noción de lo que se llama llevar el compás. Mientras tanto, los buenos habitantes del pueblo no habían tenido tiempo para abrir todos sus ojos cuando, exactamente medio minuto antes del mediodía, se precipitó el tunante, como digo, en medio de ellos. Hizo aquí un chasese, allí un balanceo, y después una pirouette y un pas de zephyr. Se dirigió como flecha a la torre del ayuntamiento, donde el campanero fumaba estupefacto con actitud de dignidad y temor. Pero el pilluelo le agarró primero de la nariz y le sacudió y tiró de ella. Le puso sobre la cabeza su gran chapeau de brass, hundiéndoselo hasta la boca. Y después, levantando su enorme violín, le golpeó con él durante tanto rato y con tal violencia que, dado que el vigilante estaba muy gordo y el violín era amplio y hueco, se hubiera jurado que todo un regimiento con enormes tambores redoblaba diabólicamente en la torre del campanero de Vonderboteimitis. No se sabe a qué desesperado acto de venganza hubiera impulsado aquel indignante ataque a los aldeanos de no haber sido por el importantísimo hecho de faltar medio segundo para el mediodía. Iba a sonar la campana y era de absoluta y suprema necesidad que todos consultaran sus relojes. Era indudable, sin embargo, que, exactamente en ese instante, el pillo se había introducido en la torre deseara algo que se realizara con la campana, y se metiera donde nadie lo había llamado. Pero como empezaba a tocar, nadie tuvo tiempo de vigilar sus maniobras. Cada uno de los hombres del pueblo era todo ellos al contar las campanadas. Uno, dijo el reloj. Uno, replicó cada uno de los viejos hombrecillos de Vonderboteimitis en cada sillón tapizado de cuero. Una, dijo el reloj de su mujer. Y... dijeron los relojes de los niños y los relojillos dorados colgantes de las colas del gato y del cerdo. Dos, continuó la pesada campana. Y... dos, repitieron todos. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, dijo la campana. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, respondieron los otros. 11, dijo la grande. 11, aprobó toda la pequeña gente. 12, dijo la campana.
12. Respondieron ellos perfectamente satisfechos y dejando caer sus voces a compás. ¡Han dado las 12! Dijeron todos los viejecillos, guardando de nuevo sus relojes. Sin embargo, la gran campana no había acabado aún. 13. ¿13? ¿13? Exclamaron todos los viejecillos, palideciendo y dejando caer las pipas de sus bocas, mientras descabalgaban sus piernas derechas de sus rodillas izquierdas. ¿13? ¿13? ¿13? ¡Dios santo, son las 13! Gimotearon. Describir la espantosa escena que se originó. Todo Vonderboteimitis estalló de repente en un lamentable tumulto. ¿Qué le ocurre a mi barriga? Gritaron todos los niños. Tengo hambre desde hace una hora. ¿Qué les pasa a mis coles? Exclamaron todas las mujeres. Deben de estar cocidas desde hace una hora. ¿Qué le ocurre a mi pipa? Juraron todos los viejecillos. ¡Rayos y truenos! Deben de estar apagadas desde hace una hora. Y volvieron a cargar sus pipas con gran rabia. Se arrellanaron en sus sillones y aspiraron el humo con tal prisa y ferocidad que de inmediato quedó el valle develado por una nube impenetrable. Mientras tanto, las coles adquirían tonalidades purpúreas y parecía que el mismo viejo diablo en persona se hubiera apoderado de todo lo que tenía forma de reloj. Los relojes tallados sobre los muebles se ponían a bailar como si estuvieran embrujados, mientras que los que se encontraban sobre las chimeneas apenas podían contener su furor y obstinaban en un toque incesante. ¡Prisa! 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 Y el vaivén y movimiento de sus péndulos era tal que resultaba en verdad espantoso de ver. Lo peor era que los gatos y los cerdos no podían soportar más el desarreglo de los relojillos de repetición atados a sus colas, y de modo ostensible le demostraban huyendo hacia la plaza, arañándolo y revolviéndolo todo, maullando y gruñendo, produciendo un espantoso aquelarre de maullidos y gruñidos, lanzándose a las casas de las personas, metiéndose debajo de sus faldas, produciendo la más terrible algarabía y la más tremenda confusión que persona sensata pudiera imaginar. En cuanto al miserable tunante instalado en la torre, hacía evidentemente todo lo posible para lograr que la situación fuera más aflictiva. De cuando en cuando podía vislumbrársele en medio del humo. Continuaba siempre allí, en la torre, sentado sobre el cuerno del campanero, que yacía de espaldas. El infame conservaba entre sus dientes la cuerda de la campana y la sacudía sin parar con la cabeza, de izquierda a derecha, produciendo tal barullo que mis oídos se estremecen aún al recordarlo. Descansaba sobre sus rodillas el enorme violín, que rascaba sin acorde ni compás con ambas manos, procurando fingir con horror, ¡oh, infame payaso!, que tocaba la canción de Juni O'Flanagan and Paddy O'Rafty. Como las cosas llegaron a tan lamentable estado, abandoné con repugnancia el lugar. Y ahora dirijo un llamado a los amantes de la hora exacta y del buen sauerkraut. Marchemos en masa hacia el pueblo y restauremos el antiguo orden de las cosas en Vonderbodeimitis, expulsando de la torre a aquel bellaco. Bueno, esas fueron las dos historias del episodio número 62 de Historias y Cuentos. Y muchas gracias por haber llegado hasta este punto. Yo sé que a veces es algo largo, a veces es tediosa, a veces hablo muy rápido. Pero pues poco a poco pues estamos tratando de mejorar pues para traerles mejor contenido. Gracias por haber llegado hasta este punto. Les recuerdo que nos pueden seguir en Spotify, Amazon Music, YouTube Music y YouTube. Todo como Historias y Cuentos narrados por Moon. También si les gustan los gameplays, pues está el canal secundario en YouTube como Jugando Historias con Moon y en Twitch nos encuentran como Yuga His Moon 66. Igual los links que acabo de mencionar, como los que hicieron en la mención honorífica o mención al principio, quedan en la descripción del video. Así que si les gustó, pues denle like, suscribirse y nos vemos en el siguiente episodio. Muchísimas gracias, nos vemos para la próxima.